closer. I don't. A crazy man that was fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up, knowing nothing. A crazy man falling down after falling. A crazy man that was fine, now he's broken. A crazy man on the top has spoken. A crazy man growing up, knowing nothing. I don't need them, I don't need you. I don't need your wisdom. I don't need your warnings. I don't need your vision. I don't need you, darling. I don't need your moments. I don't need your actions. I don't need you closer. Bueno, aquí estamos de nuevo. Muy bien, aquí estamos ya listos para una nueva transmisión en vivo. Y bueno, hoy quiero compartir algunas cosas muy interesantes. La idea es hablar un poco de astronomía, también de escritura y de música, de las pasiones, son mis tres grandes pasiones, por así decirlo. Y por ahí, si alguno no me conoce, para que quede constancia y grabado, soy Efraín, soy astrónomo profesional y también he tenido la oportunidad de escribir 2 libros y grabar un álbum con mi banda. Entonces ha sido un poco estas 3 grandes áreas de mi vida las que me han llevado a hacer este canal para compartir un poco las cosas que me gustan. Y bueno, hoy vamos a hablar de 3 temas diferentes, interesantes, creo yo. El primero es de astronomía. Voy a hablar acerca de mi planeta favorito. Uno de mis planetas favoritos, Mercurio. Y voy a hablar de por qué. Luego voy a hablar quiero compartir un poco de los mejores inicios de algunas de las grandes novelas de la historia y ver qué podemos aprender de ellas. Y luego veremos un poco un videoclip de mi álbum anterior. Y para hablar acerca del origen detrás del videoclip y lo que significa un poco el video. Así que comenzamos con nuestra sección de astronomía. Hablando acerca de Mercurio. Vamos a compartir por acá. Muy bien. Mi planeta favorito. Uno de mis planetas favoritos. Yo creo que la Tierra, sin lugar a dudas, es nuestro planeta, nuestro hogar. Es donde estamos, es donde está la vida, el ser humano. Es donde se encuentra todo lo que amamos. Así que la Tierra es el primer lugar. Pero uno de mis planetas favoritos es Mercurio. Y voy a hablar un poco del por qué. Es interesante porque Mercurio nos enseña muchas cosas, no solo a nivel de cómo funciona el universo, sino incluso de qué significa hacer ciencia y entre otras cosas. Bueno, sabemos que el sistema solar está compuesto por 8 planetas y hay otros objetos como cometas, asteroides, planetoides. Por ejemplo, Plutón ya no es considerado un planeta, sino un planetoide. Y el sistema solar puede ser descrito perfectamente con lo que se denominan las leyes de Newton. Newton fue un grandísimo científico que básicamente propuso o creó las leyes que gobiernan la ley de gravedad y el movimiento de los planetas. Y Kepler es otro gran científico de la época quien describió cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. No voy a entrar en detalles pesados acerca de la matemática y eso, solo quiero mencionar eso. Que los planetas se mueven alrededor del Sol y que Newton lo descubrió muy bien cómo funcionaba el movimiento planetario.
Y entonces tenemos aquí un videito del sistema solar. Bueno, ahí tenemos Saturno, fíjense, el video no está hecho a escala porque ahí se nota obviamente que el Sol es muy pequeño, ¿no? Está muy exagerado el tamaño de Júpiter. El Sol es mucho más grande, ¿no? Tenemos nuestros 8 planetas famosos y entre ellos Mercurio. Mercurio es el planeta que se encuentra más cerca del Sol. Y antes de hablar de por qué Mercurio me gusta, qué es lo que hace especial a Mercurio, tengo que mencionar un concepto que es el perihelio. El perihelio. El perihelio es la distancia más pequeña que existe entre un planeta y el Sol. Es decir, aquí tenemos un gráfico, ¿no? Donde se ve la órbita, por ejemplo, en este caso de la Tierra, y los planetas se mueven alrededor del Sol formando estas elipses, ¿no? Y entonces hay un momento acá, la distancia más corta se llama perihelio, comparación con la distancia más larga que se llama afelio. Entonces, esta es la distancia más corta y todos los planetas tienen esto. Pero ¿y por qué estoy mencionando esto? ¿Qué tiene que ver esto con Mercurio? Bueno, el asunto es que todos los planetas se mueven alrededor del Sol. Newton descubrió y también describió cómo lo hacen estos planetas, pero hay un problema con Mercurio. Un problema que Newton no pudo resolver y que se tardó siglos en resolver. Mercurio, todos los planetas cuando giran alrededor del Sol, ese movimiento es fijo, no varía. Giran constantemente alrededor del Sol. Pero Mercurio ocurre lo siguiente que se ve en este video. Ese es Mercurio moviéndose alrededor del Sol. La línea roja solo muestra cómo se mueve el planeta. Y si vemos el video, podemos ver cómo el planeta al moverse va girando esa órbita, esa elipse, esa línea azul. Fíjense cómo se va moviendo. Esto no ocurre con ningún otro planeta. Solamente con Mercurio. Mercurio es el único que tiene esta característica. Lo voy a poner de nuevo acá. Insisto, básicamente lo que ocurre es que la distancia más corta se mueve, que es el perihelio que mencioné. Pero sin entrar mucho en detalle, lo importante es eso, que Mercurio cuando da una vuelta alrededor del Sol, la siguiente vuelta se va moviendo, se va desplazando, mientras que los demás planetas se quedan en el mismo lugar. ¿Cuál es el problema con Mercurio? Que las leyes de Newton no pueden explicar esto, no funcionan las leyes de Newton. Entonces hay un gran problema ahí acerca de cómo funciona la gravedad. Entonces, había una explicación o la teoría más popular, estamos hablando de los años 1800, antes quizás, es que hay otro planeta entre el Sol y Mercurio que está afectando a Mercurio. Por ejemplo, el planeta Neptuno, y aquí tengo una imagen del planeta Neptuno. El planeta Neptuno, voy a contestar una pregunta. ¿Mercurio termina cubriendo el Sol o en un momento se regresa a la inclinación? Es si esa elipse que va dando vueltas se va moviendo, hasta que otra vez vuelve a su posición casi original, pero nunca, no es un ciclo que se repite. Siempre está cada vez desplazándose más. Y entonces vuelve a dar la vuelta y así va. Y siempre en una misma dirección. Entonces, una teoría es que hay otro planeta. Existe un planeta entre el Sol y el Mercurio que hace que altera a Mercurio por la gravedad. Esto ha ocurrido antes en el sentido de que, por ejemplo, el planeta Neptuno fue descubierto así. Se observó
que algo estaba afectando a Urano. Entonces se propuso, existe otro planeta. Y se buscó hasta que se encontró. Entonces, Neptuno es un planeta interesante en el sentido de que fue propuesto de forma teórica antes de que se descubriera. Entonces, había una teoría, podría decirse, o hipótesis popular, de que había otro planeta entre el Sol y Mercurio, que hacía que Mercurio se moviera así. Era una teoría tan popular que hoy podemos conseguir incluso diagramas que se daban en las escuelas del sistema solar que tenían este planeta. Y aquí está un ejemplo de uno de esos diagramas. El planeta se le dio el nombre, un astrónomo le dio el nombre de Vulcano. Él decía, para que Mercurio se mueva así, existe un planeta llamado Vulcano entre el Sol y Mercurio. Y aquí está un diagrama, ¿no? Aquí tenemos el Sol con algunas medidas del Sol. No he revisado, por cierto, estas medidas. Sería interesante ver qué tan exactas son hoy comparados con estos valores, el diámetro, la circunferencia, etc. Entonces, esto es un diagrama del año 1846. Era como una teoría muy popular. Existe otro planeta, aunque no lo han descubierto. Y aquí tenemos el Sol. Aquí tenemos ese planeta teórico, Vulcano, que debería estar a esta distancia del Sol. Y luego tenemos Mercurio, Venus, la Tierra. Esa era la teoría. El problema es que Vulcano nunca se encontró. Se buscó y se buscó este planeta y no se encontró. Esa buena pregunta. ¿Cómo detectaban el movimiento de Mercurio en esa época sin los instrumentos modernos? Justamente eso es lo increíble que tiene las ecuaciones de Kepler y las leyes de Newton, porque permitían hacer esos cálculos, por un lado teóricos, con muy buena precisión y funcionaba para todos. Pero hay diversas formas de medir las trayectorias o la posición de un planeta. Y ciertamente ha ido mejorando con mejores instrumentos a lo largo de los siglos. Pero ya para el año 1800, cuando por ahí teníamos ya los telescopios ópticos, las medidas ya resultaban muy, muy precisas. Al menos para los planetas. Una cosa ya es mirar estrellas, que es más lejos, ¿no? Pero los planetas es un poco más fácil de hacer ese tipo de medidas. Y aunque la medida, el cambio de Mercurio es pequeño, es suficientemente grande para decir algo está mal con las ecuaciones de Newton, ¿no? Por supuesto, nadie jamás habría pensado Newton está mal. Era imposible. Newton había descubierto... Con Newton, básicamente, vivimos 300 años o más de ciencia. Es decir, durante todo ese tiempo, Newton era todo para explicar el universo, ¿no? Entonces, impensable decir que Newton está equivocado. Se intentó buscar por todas las formas posibles este planeta Vulcano y nunca se encontró. Curiosamente, si hay algún fan de Star Trek, Spock viene de un planeta llamado Vulcano, pero el planeta Vulcano de Star Trek no está en el sistema solar, está muy lejos de acá. Eso es en ciencia ficción, un pequeño detalle ahí, un poco nerd, pero solo a mí me ha llamado la atención. Bueno, el punto es ese. No se encontraba el planeta. Por aquí me mandan unas medidas de cómo es el Sol, las medidas más exactas. Fíjense, aquí en el año 1846 hablamos de un diámetro de 887,000 kilómetros. Actualmente las estimaciones hablan de 1.300.000. Nos habla un poco de lo preciso que ahora podemos llegar a medir las cosas, ¿no? Pero mientras más se desarrollaba la capacidad de ver, era más evidente que Mercurio se comportaba diferente a los demás planetas. Al final, lo que se planteó es, existe este planeta, algún día lo encontraremos. Pero un día llegó una de las mentes más brillantes de la historia de la humanidad. Aquí tenemos una foto muy graciosa de Albert Einstein, el grandísimo físico, quien propuso
al principio del siglo XIX una teoría que se denomina o se llama la teoría de la relatividad general. Einstein cambió la forma de ver el universo. Y aunque suena muy, muy dramático esa afirmación, es así. Él cambió la forma de ver el universo. Básicamente lo que él propone es, Newton está bien si la gravedad no es muy fuerte. Pero a medida que la gravedad es más y más fuerte, por ejemplo, a medida que nos acercamos al Sol, y Mercurio es el planeta más cerca del Sol, las leyes de Newton no funcionan. Hay que plantear una nueva teoría, que es su teoría de la relatividad general. Como curiosidad, aquí está el artículo científico donde él explica, Einstein explica, este es el original, se puede conseguir en la web. Está amarillo, estamos hablando del año 1915 y es en alemán. Él lo hizo estando acá en Alemania, ¿no? Erklärung der Perihelbewegung des Merkur aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Ahí explicación, esta es la traducción del título, explicación del movimiento del perihelio de Mercurio desde la teoría general de la relatividad. Básicamente resolvió un problema que tenía 300 años de existencia. Él había propuesto su teoría un año antes, pero por supuesto, estamos hablando de un hombre que llegó a transformar la forma de entender la física y en un contexto además político importante. Estamos hablando de Europa, principios del siglo, Alemania por un lado, Inglaterra por otro. Había incluso conflictos políticos que, por ejemplo, desde el punto de vista de Inglaterra, era mal visto que un alemán o que ciencia de Alemania viniera a desmontar o transformar todo lo que Newton, quien fue inglés, había hecho. Entonces era algo hasta nacionalista. O sea, ¿cómo va a venir un alemán a decir que Newton, nuestro referente inglés, está incorrecto en algunas áreas? Eso fue lo que hizo Einstein. Su teoría no fue muy bien aceptada, por supuesto. Era demasiado controversial, innovadora. Su teoría básicamente habla de el espacio, del tiempo de una forma diferente a la que se pensaba antes y que la gravedad afecta el espacio y el tiempo alrededor de las cosas. Muy interesante, por supuesto. Pero entonces Einstein tenía un problema. Él necesitaba demostrar que su teoría era real. Y una de las grandes demostraciones fue que en este artículo él explicó con exactitud matemática cómo Mercurio se mueve. En su teoría, Mercurio se mueve como se mueve debido a la gravedad. Básicamente aquí hay un diagrama, aquí está, este adicional, este es el planeta Tierra, este es un satélite, esto no nos importa mucho. Pero básicamente lo que se propone es que el Sol, al ser un objeto masivo, su gravedad afecta esta malla que está alrededor, que es el espacio y el tiempo alrededor. Y eso hace que Mercurio, al girar alrededor del Sol, cambie su órbita. Básicamente es eso. Obvio, no estoy hablando acá de todo esto es matemática, todo esto es ecuaciones, pero estoy hablando un poco en general qué es lo que pasa. Mercurio está muy cerca y por eso se ve afectado. Venus no está tan cerca como para verse afectado y por eso Venus, la Tierra, Marte, todos estos planetas se mueven en la misma posición, ¿no? Entonces esa fue la explicación final. Básicamente Mercurio se mueve así porque la gravedad del Sol afecta su órbita, porque está muy cerca y porque las leyes de Newton no funcionan. Se necesita entender la relatividad general. Entonces, es una de las razones por las que Mercurio es mi planeta favorito. También hay una parte un poco emocional también. Bueno, en primer lugar, Mercurio considero que es uno de mis planetas favoritos porque cuando estudiaba en la licenciatura recuerdo que en uno de los últimos cursos de astronomía, el curso se llamaba Cómputo Científico, donde nos daban herramientas para hacer cálculos utilizando
códigos de computación y programación. Y la tarea siempre la recuerdo porque era resolver las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein no se pueden resolver de forma analítica, se necesita cálculo numérico, se necesita básicamente un computador que haga el cálculo. Pero siempre recordaré ese ejercicio porque fue una de las primeras veces que pude hacer un ejercicio de verdad de astronomía al inicio de mi carrera. Y me quedó grabado. De hecho, he tenido la oportunidad de dar cursos en los últimos años y siempre pongo ese ejercicio como una tarea para los estudiantes en algún momento. Y bueno, que también Mercurio nos habla mucho del desarrollo de la ciencia. Durante 300 años se propuso la teoría de que existía un planeta. Y era una teoría errada, pero era lo que mejor explicaba lo que estaba ocurriendo. Pero no era cierto, ese planeta no existe. Y así es la ciencia. Hay muchas cosas o muchas teorías que hoy son lo mejor o son la mejor teoría para explicar algunos fenómenos de la naturaleza. Pero yo estoy segurísimo que en 100 años, con nuevos instrumentos, en el caso de la astronomía, mejores telescopios, muchas de las teorías actuales nos daremos cuenta que estaban equivocadas. Otras no. Otras teorías son realmente fascinantes, como han sobrevivido al paso del tiempo y sin duda el universo se rige así. Pero en muchos otros momentos, o mejor dicho, en muchas otras hipótesis o teorías actuales, estoy seguro que en 100 años nos sorprenderemos al descubrir, wow, cómo es el universo, no era como lo pensábamos. Entonces esa es otra de las razones por las que Mercurio me gusta, porque me hace reconocer que la ciencia va avanzando, que la ciencia va adquiriendo nuevos caminos a medida que logramos hacer nuevos experimentos, nuevas medidas. La Atlántida, ¿es parecido a la teoría de la Atlántida? Buena pregunta. Ahí sí estoy perdido porque yo supongo que eso es más del área de la geología. Pero efectivamente hay una parte de mito de una tierra que fue destruida. Pero hay una parte, entiendo yo, por lo poco que he leído, que hay una serie de argumentos a favor de que efectivamente existió un continente o una masa de tierra, que había una civilización y que quedó destruida. Pero eso iría más al área de la geología, quizás. Pero un ejemplo para mí de este tipo de teorías, creo yo, actualmente hoy los astrónomos no entendemos varias cosas. Una de las cosas que no entendemos es, de nuevo, la gravedad. La gravedad es el verdadero dolor de cabeza de los científicos y los astrónomos. Y una de las teorías, o mejor dicho, uno de los fenómenos que observamos es que cuando vemos cómo se mueven las galaxias, nos damos cuenta de que pareciera que está siendo afectado por algo que no vemos. Y la gravedad sí está. La gravedad la podemos percibir de forma indirecta, pero no sabemos qué es. Y eso es lo que se ha llamado materia oscura. Entonces, todos los astrónomos hoy hablamos de la materia oscura como aquello cuya gravedad afecta el movimiento de las estrellas, por ejemplo, pero no sabemos qué es. Entonces, un ejemplo, eso sería como el planeta Vulcano. Hoy decimos, hay una materia oscura, algunos creen que es una partícula, algunos creen que las ecuaciones de Einstein hay que modificarlas, pero es una cosa que no sabemos qué es, pero que la llamamos materia oscura y decimos, ahí hay materia oscura. Y yo creo que en 100 años seguramente tendremos un mejor entendimiento y a lo mejor todas las teorías actuales que tenemos de esa materia oscura están erradas, puede ser. Pero también es parte del trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Con nuestros limitados conocimientos, tratar de proponer teorías acerca de cómo funciona el universo me parece muy interesante. Bueno, hasta acá esta pequeña sección de astronomía y de Mercurio, uno de mis planetas favoritos.
Bueno, otra de mis grandes pasiones, por supuesto, es la escritura. Eh, Como ya dije, por si alguno se está conectando después, tengo el privilegio de escuchar música de fondo. Voy a poner aquí, escucha. Me confundí hablando aquí. Eh, ya, tengo un pequeño ruido acá, lo estoy tratando de controlar. A ver ahora. Bueno, vamos a hablar un poco de escritura. De escritura. Los mejores comienzos de grandes libros. Yo considero que en la escritura, como en cualquier otro oficio, necesitamos aprender de los mejores. Creo que es iluso creer que con mi talento, sea cual sea el tamaño de ese talento, es suficiente para hacer algo. Al contrario, creo que debemos buscar inspiración y ver por qué funciona algo, ¿no? Por qué algo se describe como bueno. Y en este caso la escritura yo lo veo como un arte, como un cuadro. Y si quiero pintar un cuadro, creo que es bueno tomarse un momento para entender o estudiar o investigar cómo son los cuadros de los grandes artistas, ¿no? Y por qué son considerados grandes. Claro que hay cosas subjetivas, ¿no? Pero de todo se puede aprender algo y después uno encontrar su propia voz, su propio ritmo, ¿no? Para hacer las cosas. Bueno, lo que he hecho es tomar una serie de libros famosos de la literatura universal, algunos de ciencia ficción, fantasía, otros de narrativa no fantástica. Y he copiado acá cómo empiezan esos libros, para ver qué podemos aprender. ¿Por qué? A mí me pasa, por lo menos, que si yo empiezo un libro y no me atrapa, lo voy a dejar. Entonces, el inicio del libro es muy importante, es la carta de presentación, es el gancho, es aquello que define si el lector va a seguir o no. Acabo de ver una pregunta en el chat, me llegó ahora, la acabo de ver, estoy con delay. Antes de hacerlo de la astronomía, creo que lo puedo mencionar, por supuesto, la llamada partícula de Dios fue un descubrimiento. El nombre partícula de Dios ha sido dado más por la prensa que por el ambiente científico. Pero es una teoría demostrada que le permitió al que la propuso ganar el premio Nobel, el bosón de Higgs. Y Higgs ganó el premio Nobel por el descubrimiento del bosón de Higgs. El bosón de Higgs, que es como se llama esta partícula, se necesitaba para poder completar una teoría acerca de cómo es la masa en el universo. Ese caso, eso sí se demostró. La partícula se predijo teóricamente y se descubrió. Muy bueno porque se predijo hace 40 años o más. Y finalmente logramos construir un instrumento para encontrarlo. Bueno, ahora sí, vamos a ver mejores comienzos de grandes libros. Vamos a mover el chat para acá para no perderme el chat. Comenzamos con un libro de Charles Dickens, Historia de dos ciudades. Muy lindo el libro, por cierto. Básicamente es una crítica social de la época del autor. Pero bueno, vamos a leer el primer párrafo. Cuando tú empiezas este libro te encuentras con esto. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todos lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Bueno, ¿qué llama la atención de acá? Al leer este primer párrafo, uno enseguida se da cuenta de que el autor está comparando dos realidades opuestas al mismo tiempo. Entonces ya con el título
de la obra, historia de dos ciudades, nada más con leer este párrafo, a alguno le podrá llamar la atención más que a otro, pero sí es como de inmediato asocias que estas dos ciudades que él quiere hablar en su libro, en una la podemos asociar a la luz, a las creencias, a la sabiduría, mientras que otra se puede asociar a la incredulidad, a la locura, a las tinieblas. Entonces, nada más con este primer párrafo, él ya te abre como dos mundos. No sabemos cuáles son estas ciudades de las que él quiere hablar, pero ya sabemos que hay dos mundos diferentes. Y puede que, a mí me parece muy bien escrito, por supuesto, y puede que llame la atención a un lector, ¿no? Entonces, es interesante porque él aquí no está presentando protagonistas, no está presentando nombres, no sabemos cuáles son las ciudades, pero ya con este párrafo, al describir la situación global, ya te está poniendo en el ambiente que él quiere, al que el autor quiere llevarte, ¿no? Vamos a ver otra. Colmillo Blanco, Jack London. Bellísimo libro, por cierto. El protagonista es un lobo. A un lado y a otro del helado cauce se erguía, un oscuro bosque de abetos de ceñudo aspecto. Hacía poco que el viento había despojado los árboles de la capa de hielo que los cubría, y en medio de la escasa claridad, que se iba debilitando por momentos, parecían inclinarse unos hacia otros, negros y siniestros. Reinaba un profundo silencio en toda la vasta extensión de aquella tierra. Era la desolación misma, sin vida, sin movimiento, tan solitaria y fría que ni siquiera bastaría decir para describirla que su esencia era la tristeza. Bueno, me parece brutal la forma en que Jack London nos introduce en el ambiente. Aquí ya hay palabras que se nos vienen no a la mente, él las coloca ahí adrede para que podamos en nuestra imaginación pensar qué lugar es este. Habla de frío, habla de nieve, habla de hielo. Entonces, ese tipo de ambiente ya se nos puede llegar a nuestra imaginación. Las novelas de Colmillo Blanco, las novelas de Jack London están ambientadas en Alaska. Y este autor para mí es espectacular para poner ambientes. Tú sientes casi que sí, el frío mientras lees la historia. Pero muy similar a la escritora anterior. Su primer párrafo te describe el ambiente donde se desarrolla toda la historia. No solo a nivel descriptivo, incluso emocional. Él ya te hace que él trata de agarrar tus emociones o transmitir a tus emociones una sensación también. En este caso de tristeza, de soledad, del lugar que él describe, Alaska. Vamos a ver otro. Ana Karenina, León Tolstoy. León Tolstoy es uno de mis escritores favoritos, ruso. Ana Karenina es una de sus obras maestras. Y empieza con una oración muy corta. Ese es el primer párrafo. Yo he tomado el primer párrafo. Todas las familias dichosas se parecen, pero a las infelices lo son cada una a su manera. Tolstoy ya te pone aquí, es diferente a las anteriores. Los anteriores quieren describirte un ambiente, el lugar donde se narran los hechos o una época. Todo esto te quiere hacer como pensar acerca de... Es como una frase, es como empezar una historia con un refrán que enseguida te hace pausar y leerlo otra vez y ya va. Tratar de entender a qué se refiere. Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Y enseguida ya uno asocia, hay una palabra clave aquí, familia, y ya uno asocia, hay algo aquí sobre familia en esta novela. Y efectivamente de eso se trata, ¿no? Con muy poco, una frase te puede atrapar. Vamos a ver otra por acá. El Aleph, Jorge Luis Borges, escritor argentino, excelente. El Aleph es una novela corta que se puede leer de una sentada, pero es muy interesante. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterto murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo,
noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Bueno, ya este primer párrafo a lo mejor incluso habría que leerlo una vez más para ver si no nos perdemos en el camino. Pero ¿qué atrapa de este párrafo más allá de la forma del lenguaje que utiliza Borges, que es muy casi que filosófico? Hay una muerte, o sea, hay un suceso. Él agarra un suceso y por ahí quiere atrapar al lector. Quiere darnos la intriga de quién murió, quién es esta Beatriz Viterbo, por qué murió, quién es ella. Entonces ese es el gancho para seguir, ¿no? Tratando de entender la historia que hay detrás de esto. La máquina del tiempo. Aquí ya tenemos una historia de fantasía de Wells. El viajero a través del tiempo, pues convendrá llamarle así al hablar de él, nos exponía una misteriosa cuestión. Sus ojos grises brillaban, lanzando centellas, y su rostro, habitualmente pálido, mostrábase encendido y animado. El fuego ardía fulgurante y el suave resplandor de las lámparas incandescentes, en forma de lirios de plata, se prendían las burbujas que destellaban y subían dentro de nuestras copas. Muy interesante cómo en un párrafo también puedes tener un diagnóstico de la forma de escribir de un escritor, de un autor. A mí me parecen palabras muy descriptivas, quizás demasiado. Centellas, fulgurante, resplandor. Quiere describir todas las cosas, añadiéndole un adjetivo, ¿no? Pero más allá de eso, Wells no anda con rodeos. En la historia se llama La máquina del tiempo y la primera línea te habla de un viajero a través del tiempo. Él quiere que sepas de entrada de qué trata el asunto. Sobre viajes en el tiempo. Ahora, ¿qué viajes? ¿Quién es el viajero? ¿A dónde viaja? Bueno, esas son las preguntas que pueden llevarte a seguir leyendo. Pero acá el escritor va directo. Si te interesa, sigue. Si no te interesa, sigue otro libro. Nuestro Gabriel García Márquez, y digo nuestro porque en Latinoamérica para nosotros es una de las grandes referencias. Gabriel García Márquez. 100 años de soledad, su novela más famosa quizás. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Una introducción muy corta, muy directa, pero que hay mucha, o yo lo veo así, hay mucha acción. Hay mucha acción en solo 3 oraciones. Habla de un pelotón de fusilamiento, habla de un viaje entre un padre y su hijo, y lo otro es, lo llevó a conocer el hielo, que para un lector, depende del lector obvio, pero para un lector que abre su refrigerador y tiene hielo, llama la atención. ¿Cómo es eso de llevar a alguien a conocer el hielo? Cuando en nuestro día a día el hielo es algo a lo que tenemos acceso de forma muy fácil. Bien sea en nuestras casas, bien sea en un mercado a comprar hielo. Entonces, hay mucha acción en estas primeras 3 oraciones. Y es lo que él busca, ¿no? Que te llame la atención la acción, que sea una novela dinámica, que desde el principio no te aburras, por así decirlo. Vamos a ver otra por acá. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Ray Bradbury es una de mis grandes inspiraciones, por cierto, y para algunos es el creador del cuento, del relato corto de ciencia ficción. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director, tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Esta historia comienza con algo, no sé si la palabra es perturbador, o algo está pasando aquí que se puede ver que es algo malo. Entonces empieza desde el punto de vista del antagonista de la historia.
y de ahí quiere atrapar al lector. Fahrenheit 451, por cierto, se llama así porque en este libro esa es la temperatura, Fahrenheit es una unidad de temperatura, a la que se queman los libros, por así decirlo. Y es una novela acerca de, aunque es ciencia ficción, es mucho acerca de la libertad, de los derechos, del derecho a la educación, etc. Vamos a ver otra por acá. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Bueno, yo creo que esta es la introducción de todas las que tenemos más polémica. Un libro que empieza así, en nuestros tiempos actuales, al autor o a la autora le caerían encima. ¿Cómo es posible que un hombre necesite una esposa porque tiene dinero? En fin, hay toda una serie de circunstancias sociales, pero que en la época de Jane Austen se comprendía de otra forma. Entonces también es interesante y es evidente que el arte cambia, el arte, por así decirlo, evoluciona, y el arte, incluyendo la literatura. Y hay cosas que hace 100 años era común o era real de la sociedad y hoy no lo es. Al menos en algunas sociedades, por supuesto, ¿no? También esto nos habla de cómo nuestro contexto sin duda influye muchísimo a la hora de desarrollar arte, de escribir, de hacer una canción, de hacer un cuadro. El contexto social, todo eso influye en nuestra forma de pensar. Y a lo mejor algo que hoy nos parece actual, en 50 años a los que escuchen o a los que lean o a los que vean la obra dirán eso era una barbaridad. Esa gente estaba retrasada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, sería el primer texto de la Biblia. Y efectivamente es una introducción que te presenta enseguida al protagonista de todo el libro, pero además te lo presenta de forma que sepas ya un poco quién es ese protagonista, en este caso Dios. O sea, lo asocias ya a hay un Dios que crea. O sea, enseguida puedes ya describir algo con una sola oración, describir a esa persona o a ese protagonista del libro. Y creo que tiene mucho gancho como para seguir leyendo, sin duda, esa introducción. Moby Dick, Herman Melville. Este empieza con una sola oración. Me llamo Ismael. Me parece interesante, muy efectivo, porque te queda tan corto. O sea, no, solo tienes una información, que el protagonista se llama Ismael. Y es tan escueta esa información que enseguida lees el segundo párrafo. Yo dudo, sería interesante, pero yo dudo que haya alguien que haya leído la primera línea de Moby Dick sin haber leído la segunda. Yo me imagino que todo el mundo lee la segunda y a partir de ahí decidirán. No sé si se ve acá, pero tengo algo especial con Moby Dick, por cierto. Moby Dick. Tengo aquí una versión en alemán que, si la cosa va bien y si lo logro, va a ser mi primer libro, el primer libro que leeré en alemán. Ya llevo unos cuantos capítulos. Me encanta la historia de Moby Dick de por sí y ha sido muy interesante leerlo en alemán, ¿no? Moby Dick. Me llamo Ismael. Bueno, ya que estamos haciéndole la publicidad. Ich heiße Ismael. Tal cual. Moby Dick. Qué contraste entre este inicio y el de otras obras que es tan rimbombesco y tan lleno de palabras, ¿no? Cada autor tiene su estilo. No podía dejar pasar la oportunidad de leer quizás uno de mis autores favoritos y uno de mis libros favoritos, El Hobbit de Tolkien. En un agujero en el suelo vivía un hobbit.
No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significa comodidad. ¿Qué es un hobbit? Esa es la gran pregunta que surge al leer el primer párrafo, porque además la obra se llama así. Entonces, te habla de protagonista, te lo asocia a cosas que conoces, agujero, gusano, fango, es un agujero cómodo, pero la palabra hobbit que se repite 3 veces entre el título y ese párrafo es la pregunta. Y precisamente de eso trata la novela, de explicar qué es un hobbit. Entonces, creo que cumple su propósito de decir, yo voy a hablar sobre... ¿Quieres saber qué es un hobbit? Bueno, sigue leyendo. Excelente. A ver qué otra tengo. Yo no sé. La metamorfosis de Franz Kafka. Que yo no recuerdo. Ahí mi moderadora me puede decir si fue en Praga. Pero recuerdo que en un viaje que hicimos, estábamos haciendo un tour por la ciudad y en un momento nos muestran, esta es la casa donde vivió Franz Kafka. Yo no sé si puedo buscar rápidamente porque ahora no estoy seguro si es Praga o Viena. Praga, República Checa. Sí, recuerdo eso. Recuerdo cuando estábamos haciendo nuestro tour y de repente nos dice, y aquí vivió Franz Kafka. Y enseguida recordé, La Metamorfosis, que es una novela que muchos hemos leído en nuestra bachillerato o en nuestros estudios, ¿no? Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Otra vez, otro autor que el principio es como un golpe. A mí en particular me gusta mucho ese tipo de introducciones. Cuando te agarra desprevenido, cuando enseguida te presenta algo que tú dices, epa, ya va, ¿qué es esto? Vamos bien, un hombre, Gregorio Samsa, se despertó, tuvo un mal sueño, está en su cama y al final dice, era un monstruoso insecto. Y tú te quedas, ¿qué? ¿Qué es eso? Y el título juega mucho, ¿no? Porque entonces tú puedes asociar la metamorfosis, insecto, la transformación. Ya con un párrafo es como un pequeño tráiler, ya puedes un poco incluso predecir de qué va el libro. Leo los comentarios de chat. Gracias por los comentarios. Más impresionante es que el autor, al escribirlo, es el primero que se hace la pregunta. Eso es sobre el Hobbit, supongo. Efectivamente, Tolkien escribe su primer párrafo del Hobbit y él no sabe que es un Hobbit. El tipo le gustó la palabra Hobbit, sabía que era una criatura, por así decirlo. Pero, increíble, ¿no? Para él fue una jornada pasar de... ¿Quieres saber qué es un Hobbit? Bueno, yo también lo quiero saber y voy a escribir hasta lograr describir qué es un Hobbit. Muy, muy bueno. Parecen microrelatos. Sí, muchas de estas introducciones, ¿verdad que sí? Con lo que vimos la semana pasada, tienen clímax, ¿no? Y es el primer párrafo apenas. Pero es que necesitas hacer algo así para enganchar. El hombre invisible. Soy un hombre invisible. No soy uno de aquellos tragos que atormentaban a Edgar Allan Poe, ni tampoco uno de esos ectoplasmas de las películas de Hollywood. Soy un hombre real de carne y hueso, con músculos y humores, e incluso cabe afirmar que poseo una mente. Saber que si soy invisible yo se debe tan solo a que la gente se niega a verme. Soy como las cabezas separadas del tronco que a veces veía en las barracas de feria. Soy como un reflejo de crueles espejos con duros cristales deformantes. Cuando se acercan a mí, únicamente ven lo que me rodea o inventos de su imaginación. Lo ven todo, cualquier cosa, menos mi persona. Bueno, creo que me gusta como ese comentario de que parece microrelatos, efectivamente. En un primer párrafo ya el autor describe al protagonista y describe con mucho detalle su percepción del mundo que le rodea, su sufrimiento, por así decirlo, ¿no? El hombre invisible. La isla del tesoro de Stevenson. El Squire Trelawney, el Dr. Livesey y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la isla del tesoro, sin omitir detalle.
aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas. Y por ello tomo mi pluma en este año de gracia de 17. Y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostería Almirante Benbow. Y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo bajo nuestro techo. Qué interesante ahora viendo estas introducciones que la mayoría utiliza el término del título de la obra. En la mayoría aparece algo relacionado al título de la obra. Y es interesante porque, bueno, tendría que analizar caso por caso, pero usualmente el título de la obra es de las últimas cosas que se hacen, ¿no? Entonces, me llama la atención. Bueno, este va a ser el último de estos. Memorias de subsuelo, Fyodor Dostoyevsky, otro de mis autores favoritos, Dostoyevsky, ruso. Dostoyevsky estuvo preso en los llamados Gulag, que eran las regiones remotas de Rusia donde mandaban a los presos políticos, con temperaturas de menos 30 grados en minas, donde la mayoría, bueno, allá de los prisioneros no sobrevivía, ¿no?, a un ambiente así. Y este libro, Memorias de subsuelo, es un poco una biografía de la época en la que Dostoyevsky estuvo en esa situación. Soy un hombre enfermo, un hombre malo, no soy agradable. Creo que padezco del hígado. De todos modos, nada entiendo de mi enfermedad y no sé con certeza lo que me duele. No me cuido y jamás me he cuidado, aunque siento respeto por la medicina y los médicos. Además, soy extremadamente supersticioso, cuando menos lo bastante para respetar la medicina. Tengo suficiente cultura para no ser supersticioso, pero lo soy. Sí, no quiero curarme por rabia. Esto seguramente ustedes no lo pueden entender, pero yo sí lo entiendo. Aquí ya de entrada, creo que es la... Bueno, no, ha habido otras en primera persona, pero este hombre ya de entrada es como chocante, es una persona problemática. Uno lee esto y dice, el protagonista de esta obra tiene problemas, es como una persona conflictiva. Creo que sí me faltaba uno. Ajá, 1984, una de las grandes novelas de George Orwell. Era un día luminoso y frío de abril y los relojes daban las 13. Una oración. Y con eso te describe el ambiente. Espacial, pudiera decir. Es un día luminoso y frío. Temporal. Te dice que es el mes de abril, que ya enseguida lo puedes asociar, aunque dependiendo de donde vivas lo asociarás a una cosa u otra, ¿no? Pero aquí donde estamos en Alemania, abril ya lo asocias a primavera y los relojes daban las 13. Sabes que son las 1 de la tarde. Una manera efectiva de presentarte el escenario de toda la obra que va a acontecer. Bueno, estos eran unos ejemplos de grandes obras, grandes novelas y cómo empieza y qué podemos aprender de ellas. Como decía por acá en el chat, lo más interesante es que parecen microrelatos y entonces eso es una buena práctica a la hora de comenzar una obra, un escrito. Voy a hacer que esta primera introducción, porque ¿cuál es la característica del microrelato? Que tiene clímax. Entonces este primer párrafo, esta primera introducción, este primer momento de la obra que quiero escribir, de entrada hacerlo con clímax, que tenga algo fuerte. Y algo que aprendimos o que aprendo yo al ver esto es, obviamente no existe una regla universal, al final cada quien escribe como quiere, podemos sacar algunas cosas en común, pero algunos describen el ambiente, algunos describen un suceso, algunos describen el momento, algunos describen al protagonista, algunos describen al antagonista. Hay tanta variedad, tanta riqueza. Al final la literatura es un arte, el arte es subjetiva y no debemos, mientras menos nos atemos a fórmulas, mejor. El arte es arte. Hay muchas formas. Podemos aprender de los grandes de algunas cosas, pero también reconociendo que cada quien tiene su forma de expresar arte, su voz y, por supuesto, es cuestión de práctica. Estoy leyendo algunas de las grandes novelas de estos autores, pero estos mismos autores, muchos de ellos tienen otras obras no tan buenas.
Así que al final la práctica hace al maestro. Bueno, ya estamos por terminar. Me gustaría hablar un poco de música, que siempre me gusta también hablar de música. Y para eso quiero poner el videoclip de la canción Downstairs, que lo sacamos el año pasado. Ok, desde que hicimos el álbum, teníamos ideas para algunos videoclips. Nos gusta hacer los videoclips, sinceramente. Como un complemento artístico a la música. Y había un videoclip había una canción que queríamos hacer animación. No queríamos hacer un video con personas reales, sino algo animado. Una primera opción pudiera haber sido una animación tal cual, lo que en Venezuela diríamos comiquita, o cómo se puede llamar, sí, animación digital, o una caricatura, un video animado. Sin embargo, obviamente que es muy, muy, muy costoso hacer algo así, ¿no? Sobre todo porque no lo hacemos nosotros, tendríamos que buscar a alguien. Entonces un día se nos ocurrió, bueno, e inspirados también por algunos videoclips que existen de gente que hace eso, en vez de hacer una animación completa, es tomar imágenes y jugar con efectos de cámara, añadir efectos y así hacer un videoclip. Pero además poner la letra de forma que se transforme, más que en un videoclip, en lo que se denomina video lyrics, que es un video donde está la letra de toda la canción para que la persona... El protagonista del video es la letra, ¿no? Entonces, si no tienes muchas animaciones, es muy bueno hacer un video así, porque básicamente funciona muy bien. Aquí vamos a ponerlo acá. A ver si se escucha. Bien, me dicen que sí se escucha. Si se escucha mi voz bien por encima del video o le bajo sonido, por ahí me pueden decir. Y yo aquí puedo acomodar un poco. Bueno, voy a hacer una pausa primero, voy a regresar un momento a la primera escena. Esta es una escena... Quien nos hizo todos estos dibujos, la persona que nos hizo todos estos dibujos, por cierto, es familiar, excelente trabajo. Entonces, por ejemplo, esta primera escena lo que hicimos fue un bosque bien extenso, de forma que la cámara pudiera moverse de un extremo al otro, ¿no? Buscamos una fuente o un tipo de letra que sea común para todo el video, por supuesto. Y bueno, como decía, en vez de hacer animaciones, bueno, por ejemplo, aquí pueden ver un efecto que es como de humo. Encima, esa es una animación que se puede agregar y le añade movimiento a lo que en realidad es una imagen, es un dibujo, y la cámara se mueve de un lado a otro. Entonces jugamos mucho con eso, con hacer zooms, mover las cámaras de un lado al otro. Para eso las imágenes están en muy, muy alta resolución, muy buena resolución para hacer eso. Y el protagonista es la letra, entonces jugábamos con eso, ¿no? Hacer las letras, añadirle un poco de movimiento. Y ahora la historia. La historia es la de un hombre que es perseguido por unas bestias, como aparecen estas bestias, que son como unos lobos, pero no son lobos. No, tienen casi como hombres lobos. Ahí está el jefe de la manada. Este hombre está perdido en el bosque y se encuentra con estas bestias. Este hombre está buscando... Ahora huye de estas bestias. No encontró lo que buscaba y ahora está siendo perseguido. De nuevo es imágenes con buena resolución y solo mover la cámara para hacer. O por ejemplo, esta garra que aparece de la izquierda a la derecha, simplemente tú tienes esa imagen sin fondo, le quitas todo el background y es una imagen que puedes poner como una capa en el video, ¿no? Y ahí está. Así puedes hacer animaciones. Fíjense que las garras se mueven. Las uñas de la garra se mueven también, ¿no? Detallitos que cuesta un poco hacerlo, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Para añadirle más video, más animación. Creo que es clave en este video
ese humo blanco que está siempre ahí presente. Luego en la historia llega esta mujer, y esta mujer que podemos decir que es una especie de ángel, es quien salva al hombre de la bestia. Aquí jugamos con colores, decidimos hacer un videoclip en blanco y negro porque era mucho... El ambiente que queríamos hacer era de bosque de nieve, en primer lugar. Un poco también para diferenciarse del otro videoclip que mostramos la semana pasada. Pero además, al ser blanco y negro, nos gustaba añadir algunas cosas en rojo porque iban a destacar muchísimo en este tipo de video. Bueno, aquí está nuestra heroína que está por presenciar la batalla entre esta bestia y el hombre. Entonces la canción habla acerca de este tipo de enfrentamiento. Esta mujer simplemente saca una luz y con eso es suficiente para destruir a estas bestias de la oscuridad. Pero también esta luz enceguece o significa un punto de inflexión para el protagonista. En ese momento, cuando ya no hay bestias, la mujer le muestra al hombre algo que él no había podido percibir, que es un lugar, una cabaña, un lugar, y le indica que vaya. Él estaba muy distraído enfrentándose a las bestias para prestarle atención a algo así. No era importante. Ahí el protagonista es en este momento el lugar. Tenemos este tipo de dibujo como negativo. Aquí también añadimos esta animación, por así decirlo. Básicamente el mismo dibujo, pero va cambiando el ángulo y entonces puedes usarlo como que está bajando las escaleras. Y de nuevo zooms, las letras. Realmente ha sido muy interesante hacer este álbum. Lo rojo, esta sangre en este lugar, una especie de tumba vacía, y el hombre en esa tumba vacía encuentra aquello que buscaba. El video termina así, ¿no? Para darle un tono también misterioso. Bueno, hay algunas escenas que no metimos en la versión final. De hecho, hay algunas escenas que no metimos en la versión final. Y que incluían un final diferente. No diferente, pero más largo. En la que él sale de la cabaña y ahora el protagonista es quien carga la lámpara y tiene la capucha. Entonces es como que él releva a la mujer y ahora él debe buscar a otra persona que esté perdida y rescatarla, básicamente. Muy interesante hacer el videoclip. Ahí está en YouTube, por supuesto. Y una experiencia novedosa y que esperamos repetir. Muchas gracias, Will Yesca, por el mensaje en el chat. La información, no tengo a la mano la información, pero es un familiar, es un primo. Pero en mi Instagram sí puse los enlaces al trabajo de él. Él está en Ecuador, Joel. Y recomendado 100%, por supuesto. Lo que me gusta de ese videoclip es que en cuanto a recursos no es tan complicado. Nosotros no sabemos dibujar. Contratamos a alguien que dibujara. Pero lo que sí nosotros podemos hacer es esa edición de video, añadir efectos, que la imagen se mueva, que hacer zooms, poner las letras. Entonces, estaba viendo el chat, ok. Entonces, es un poco saber utilizar los recursos que uno tiene a la mano para hacer algo así. Yo creo que el video está bastante bien hecho. Por supuesto que también vimos muchos videos existentes de videolyrics para inspirarnos, qué cosas pueden hacer con lo que tenemos. Pero al final, sí necesitábamos algo para lo que nosotros no podíamos hacer, que eran los dibujos, ¿no? Pero a partir de ahí, de ese recurso, yo creo que el límite está en la imaginación. Un poco, claro, hay que aprender a usar estos programas, todo esto lo hicimos digital. Y nada, pero al final, con práctica, videos, tutoriales de YouTube y todo se puede hacer, todo es posible. Bueno, eso era todo lo que quería compartir por hoy.
Ha sido un placer, gracias a los que han escrito ahí, los que están en el chat, los que estén viendo, los que vean el video después. Y nada, estaremos probablemente la próxima semana también para hablar más de astronomía, escritura, música y todo lo que envuelve estas áreas tan fascinantes. Chao. I am here full of shame and blame, but I am sure you know it very well. The decisions that I need to make right now. What will I think that for a long time the darkness won my soul, my mind and everything? He's always lying, he thinks that we don't know. He's always trying, he doesn't want to let go. I don't wanna hear your voice again. I don't wanna see you more. You have left me here with nothing. I don't wanna play anymore. A moment of silence all alone, due to my fear to really know the truth. But at the end, you know, I can't hide anymore. What will I think? But for a long time, the darkness won my soul, my mind and everything. He's always lying,